Que Dios les bendiga, hermanos. Yo espero en Dios que se encuentren bien. Quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 37, del versículo 2 hasta el 4. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José, un muchacho de solamente 17 años, común y corriente, de una familia bastante problemática. Sus hermanos lo aborrecían y no podían ni siquiera hablarle pacíficamente, ya que Jacob, su padre, amaba a José más que a sus otros hermanos. Jacob tuvo a José ya en su vejez. José era el primogénito de Jacob con la mujer a quien él amaba, que se llamaba Raquel, por quien Jacob había trabajado sirviendo a su suegro por 14 años para poder obtener el permiso de casarse con Raquel. José era un hijo obediente, ya que él informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. No lo hacía él por maldad, sino que José lo hacía porque él no estaba de acuerdo con la actitud y la fama que tenían sus hermanos, ya que a José le habían enseñado buenos principios. José aprendió a odiar el mal, ya que él era un hijo obediente que tenía principios basados en Dios. José era diferente a sus hermanos. Es por esto que sus hermanos lo aborrecían aún más. De igual manera, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y aprendemos los buenos principios que nos enseña su palabra y aprendemos a andar conforme a los valores que nos enseña su palabra, somos diferentes al mundo y muchas veces seremos aborrecidos, así como José fue aborrecido por sus hermanos. Nosotros también seremos aborrecidos, ya que somos diferentes. A Jesús mismo lo criticaban y lo aborrecían por ser diferente, ya que Jesús les mostraba al mundo las cosas malas que ellos estaban haciendo. Mientras nos conformamos a las costumbres y tradiciones del mundo, no seremos criticados. Pero una vez que empezamos a ser diferentes y empezamos a ver las cosas de la perspectiva de la palabra de Dios, entonces estaremos expuestos a la crítica y muchas veces a ser despreciados. Jacob ve cualidades en José que no ve en sus demás hijos. Jacob le hace una túnica de colores a su hijo José. La historia hebrea relata que esta túnica era una túnica larga, con mangas largas, las cuales no se usaban para trabajar, sino solamente los usaban aquellas personas que tenían un nivel más alto, personas que gobernaban. Sus hermanos ciertamente no se perdieron tal detalle, lo cual los hizo odiarlo. Nosotros, al igual que José, somos revestidos por nuestro Padre Celestial, quien nos cubre con vestiduras nuevas, distintas a los demás. Nos llena y nos cubre con santidad, nos pone como gobernadores, ya que nosotros somos encomendados a administrar sus bienes. Dios ve en nosotros cualidades agradables. Él nos da de su Espíritu Santo y nos sella para distinguir quiénes somos sus hijos y nos da de sus frutos.
José agradaba a su padre. De igual manera que Dios se agrada de sus hijos que andan en obediencia. El versículo 5 al 11 dice lo siguiente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en él. Dios le da este sueño a José como una revelación de lo que sucedería en un futuro. Aunque en ese momento quizá José no lo entendería completamente, él sabía que había sido escogido para algo especial por Dios. Dios le revela a José este sueño porque sabía que José tendría que enfrentar problemáticas muy fuertes. Y solamente si él sentía y sabía en su corazón que Dios lo había escogido, podría él sobrellevar cualquier. La historia continúa en el versículo 12, dice lo siguiente. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, Rubén siendo uno de los hermanos de José, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, porque la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando paraban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto.
Después Rubén volvió a la cisterna y no lo halló a José adentro. Y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. ¿Y yo, a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoced ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob, el padre de José, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. En el capítulo número 39, del versículo 1 al 4, dice lo siguiente: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Podemos ver cómo José, aún en tierra desconocida, es prosperado de parte de Dios. Y Dios ponía gracia delante de él, de manera que este hombre Potifar le entregó todo lo que él tenía en manos de José para que él lo administrara. José era un hombre íntegro y fiel, y esto lo podemos ver y comprobar. En el versículo número 8 del capítulo 39 dice lo siguiente, si leemos desde el 7, dice: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. José era fiel a Dios primeramente, pero también era íntegro con su amo, de manera que él huye fuera de la casa. ¿Será que nosotros somos fieles a Dios, no importan las circunstancias? La palabra dice que Dios honra a los que lo honran. José es un ejemplo de la fidelidad. La mujer de Potifar se enfurece tanto al ver que José huye de ella, que entonces decide hacer lo siguiente. Dice en el versículo número 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces.
Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había dicho: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. De manera que Potifar envía a la cárcel a José por las acusaciones falsas de su esposa. En casa de Potifar, Dios le enseñó cosas importantes a José. Él aprendió a administrar bienes. Él aprendió la cultura, el idioma egipcia, como también los protocolos del rey. Una vez ya en prisión, José es llevado y en el versículo 20 nos dice lo siguiente: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo impresionante es que aún en medio de la circunstancia que José se encontraba, la palabra nos dice que allí estaba Dios con él. Y aún dentro de la prisión, José era prosperado y le confiaban asuntos de administración de tal manera que dice que el jefe de la cárcel no tenía ni siquiera que supervisar lo que José hacía, ya que le confiaba, ya que él veía que él tenía el favor de Dios de su lado. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Aún en las peores de las circunstancias, José era bendecido. De igual manera, cuando Dios tiene un propósito especial para nuestras vidas, no importa la circunstancia que estemos pasando, no importa dónde nos encontremos, seguiremos siendo bendición donde sea que Dios nos permita estar. Donde nos lleven, donde nos pongan, si nosotros permanecemos fieles a Dios, valorando aquellos principios que hemos aprendido a través de su palabra, permaneciendo fieles en cualquier circunstancia, podremos ser bendición para los demás. Podremos ser prosperados en todo lugar y en cualquier momento, porque cuando Dios pone sus ojos sobre ti, y Él decide bendecirte, si tú permaneces fiel a Él, Él te va a prosperar, no importa quién se oponga. Es lo que estaba pasando con José. José fue acusado falsamente por esta mujer. Y aunque Dios permitió que fuese llevado a la cárcel, aún allí Dios estaba con él y no lo dejó solo. Dios permite que él sea llevado a prisión, porque aún en medio de esa circunstancia Dios lo estaba procesando, porque lo quería preparar para lo que vendría, para el propósito verdadero que Dios tenía para la vida de José. Más adelante en la historia de José, vamos a ver cómo es que Dios tenía un propósito específico y especial para José. En el capítulo número 40, del 1 en adelante, dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero
delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba preso José. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Luego nos dice que vino José hacia ellos y notó que ellos estaban tristes. Y José les pregunta por qué estaban tristes. Ellos le dicen lo siguiente, el versículo 8 dice: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dice José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y luego dice que los dos hombres le cuentan a José lo que habían soñado. José logra interpretar sus sueños, de manera que la interpretación de los sueños que José les hace a estos dos hombres se cumple exactamente como él se los había dicho. El jefe de los coperos logra salir de la prisión y vuelve a trabajar para Faraón. Y luego dice que aconteció, capítulo número 41, aconteció que pasando 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaban junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas del feo aspecto y enjutadas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Faraón tiene estos sueños, los cuales lo preocuparon y lo turbaron mucho, ya que él no sabía lo que esto significaba. No había quien interpretara el sueño de Faraón allí en Egipto. Faraón hace llamar a sus sabios y les cuenta el sueño, pero no había quien lo pudiera interpretar. Entonces el jefe de los coperos, el cual había estado en la cárcel con José, habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo había interpretado, así fue. Entonces dice luego que Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y dice que él se afeitó y mudó sus vestiduras y vino al Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir
de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Luego José le responde a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta precisa a Faraón. Faraón cuenta el sueño a José, los dos sueños que él había tenido. Entonces, José le responde a Faraón en el versículo 25 del capítulo 31. El sueño de Faraón es un mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia de toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. José logra interpretar los sueños de Faraón, ya que Dios le había dado un don de interpretación de sueños a José. Pero veamos que si no hubiese sido que Dios permite a José estar en prisión para conocer a estos dos hombres, los cuales Dios les da un sueño, para darle la oportunidad a José de descubrir lo que él ya le había dado, que era la interpretación de sueños. José quizá nunca hubiese descubierto esto si no hubiera sido por estar en prisión con estos dos hombres. Dios también permite que el copero hubiera conocido a José, porque Dios sabía que en un futuro esto sería la clave para que José pudiera conocer al faraón, estar a frente de él y poder interpretar este sueño que Dios le estaba mostrando al faraón, para que ellos pudieran prepararse para estos 7 años de hambre que vendrían. José ya tenía en él todo lo que necesitaba de parte de Dios para cumplir su propósito, pero era muy necesario que él pasara todo este proceso para que Dios lo fuera moldeando. Muchos de nosotros queremos los sueños y los propósitos de Dios en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a pasar el proceso que es muy necesario. A muchos nos gusta la idea de que Dios nos prospere y nos lleve a lugares especiales, pero no estamos dispuestos a permanecer fiel aún en medio de las dificultades. José no se quejó por el hecho de ser llevado a prisión y estar allí, sino más bien él permaneció fiel y trabajó allí donde Dios lo puso, porque él sabía en su corazón que había hecho lo correcto y que había sido puesto ahí injustamente. Él conocía que Dios era un Dios justo y podía ver cómo lo bendecía a él aún en el lugar donde él se encontraba. Dios usa en maneras especiales las situaciones por las que pasamos para enseñarnos el potencial que Él ha puesto en nosotros. Dios usó a los hermanos de José para llevarlo hasta Egipto. De otra manera, no hubiera sucedido lo que sucedió. Dios saca a José de su comodidad de su hogar, del amor de su padre, y lo lleva a una tierra desconocida. De igual manera, a veces Dios nos saca a nosotros de nuestro lugar cómodo
y nos lleva a situaciones desconocidas, a sitios donde no conocemos y no sabemos qué hacer. Pero Él lo hace con un propósito de enseñarnos algo especial, de llevarnos a cumplir sus propósitos. La clave en todo esto es permanecer fieles a Dios, no importa dónde nos encontremos. José permaneció fiel aún en esta tierra desconocida. Él permaneció fiel a Dios y prefirió huir antes que fallarle a Dios, porque sus padres le habían enseñado a él principios y valores que estaban apegados a los propósitos de Dios. Cuando nosotros aprendemos los valores de la palabra de Dios, los principios pequeños que nos enseña la palabra de Dios, llegaremos a finales grandes, ya que estos principios nos ayudarán a nosotros a permanecer fieles, no importa dónde estemos. Dios estaba procesando a José y en casa de Potifar Él le enseña a administrar. Él enseña el protocolo, el idioma y la cultura egipcia. En la cárcel, Dios le ayuda a ver aquel don que Él había depositado en él, que era de interpretar sueños. Dios ha depositado en nosotros dones y nos ha hecho capaces de cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero aún nos falta quizá descubrirlo, y es por eso que Él nos procesa a nosotros para que nosotros podamos descubrir aquello que Él ha depositado en nosotros y podamos nosotros entonces ponerlo en práctica. Dios nos ha hecho a nosotros administradores. En 1 Corintios 4, del 1 al 2 dice: Así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando aprendemos a administrar los bienes que Dios nos ha dado y permanecemos fieles a Él, entonces Dios nos llevará a su propósito. En el versículo 33 del capítulo 41 dice lo siguiente: Por tanto, este es José hablando a Faraón, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten todas las provisiones de todos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, lo que José hace no es solamente darle la interpretación del sueño, sino que también le da a Faraón la solución acerca de los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre que vendrán a la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono se... Finalmente José lograría entender el por qué era necesario que él pasara tantas problemáticas en su vida, ya que Dios lo estaba procesando para este preciso momento. Dios le había llamado a José desde una temprana edad,
Y aunque en su momento él no lo entendió, ahora todo eso va a tener sentido, ya que Dios lo estaba moldeando para cuando llegara este momento donde su propósito se cumpliera en su vida. José tendría lo necesario y estaría preparado para enfrentar esto que se le iba a encomendar en sus manos, el administrar toda la tierra de Egipto, para que durante los 7 años de hambre nadie pereciera, sino que tuvieran suficiente alimento para la tierra de Egipto y para aquellos que vendrían a Egipto a comprar alimento. Esto incluiría a la familia de José misma. En el capítulo 42, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente: Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Luego dice que José se acordó de aquellos sueños que había tenido cuando jovencito, donde veía a sus hermanos postrados frente a él. Había ya pasado bastante tiempo, quizá José ya se había olvidado de estos sueños, pero Dios no se había olvidado, porque Dios le estaba mostrando desde una temprana edad que tenía propósitos especiales con su vida. Dios tiene propósitos específicos y especiales para cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte que aunque quizá tú te has olvidado de aquellos sueños que Dios puso en tu corazón, aquellas metas que te habías trazado, quiero decirte que Dios no se ha olvidado de esos sueños que Él puso en tu corazón. Aquellos pensamientos que tú has tenido de lo que quieres hacer con tu vida para con Dios. Es Dios quien está hablando a lo más profundo de tu corazón, diciéndote que te quiere llevar a un lugar especial. Pero que es necesario que nosotros permanezcamos fieles a Él, no importa dónde Él nos lleve, entendiendo que aún en las peores de las situaciones, Dios está allí con nosotros, que al igual que a José no lo abandonó cuando él estaba en la prisión, Él tampoco te abandonará a ti. Que así como a José lo bendecía aún en esa situación, a ti también te va a bendecir aún en la situación que te encuentras. Ahí cuando sientes que Dios te ha abandonado, que quizá injustamente has llegado donde estás, que quizá injustamente has sido acusado, que quizá muchas veces te han criticado y hasta han llegado a odiarte porque eres diferente a los demás, porque no te conduces como los demás. Yo quiero decirte que eso es parte del propósito de Dios, porque Dios usa lo que es único, lo que es diferente. Porque cuando Dios llega a un corazón, Él lo empieza a cambiar y a transformar, de manera que tú serás diferente a los demás. Y eso es buena señal de que Dios está trabajando en tu corazón. No te preocupes si te desprecian. No te preocupes si muchas veces te critican. Recuerda que es necesario pasar por un proceso para que entonces Dios pueda cumplir su propósito en tu vida. Siempre y cuando tú estés permaneciendo fiel, tú estés caminando en fidelidad a Dios, entonces ten por seguro que la bendición de Dios va a estar en tu vida, que Él te va a prosperar donde quiera que tú vayas, que Él va a levantarte y va a sacarte de esa situación, porque Él quiere llevarte a algo más especial, porque Él quiere entregarte cosas más grandes, pero es necesario que tú dejes que Dios trabaje en tu vida. Aunque nosotros nos olvidemos de las promesas de Dios, Dios no se olvida de sus promesas. José pasó 30 años en ese proceso para finalmente llegar a su propósito. No importa el tiempo que haya pasado, si tú esperas fielmente en Dios
y decides glorificar a Dios en todo tiempo, no importa lo que estés pasando, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Permanezcamos fieles y sigamos adelante, que cuando nosotros decidimos permanecer fieles a Él, aun cuando tengamos que huir de las ofertas del enemigo, entonces Dios te va a recompensar con sus bendiciones. Dios conoce tu corazón y sabe la necesidad que tienes. Él conoce tus deseos. Permanece fiel y glorifica a Dios donde quiera que estés. Que la bendición de Dios va a sobreabundar en tu vida. Que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Que Dios te bendiga y te colme de su amor y te llene de sabiduría para poder caminar conforme a sus propósitos.